Bueno, y con este tema musical, Mi Corazón de Puerto Candelaria, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. Y al menos 36 heridos pues ha dejado esa explosión del carro-bomba que se activó en el día de ayer aquí en la ciudad de Cúcuta. Esta pues es una información que es de vital importancia, un atentado terrorista contra la brigada número 30 en la ciudad de Cúcuta pues ha dejado esta cifra, 36 heridos, entre ellos 2 civiles. Esto es lo que ha venido informando el ministro de Defensa, Diego Molano, quien dijo que la primera hipótesis que se puede sacar en conclusión en este momento a priori, pues es que sea las guerrillas del ELN quien pudo haber realizado este ataque. La explosión pues ocurrió en el interior de este cantón militar en San Jorge, en el barrio San Rafael. Molano pues se trasladó hasta la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander, donde dijo que a raíz de este ataque con una camioneta bomba en la sede de 30ª Brigada del Ejército, pues estas 36 personas han venido siendo afectadas, entre ellas pues esos 2 civiles. De los 36 ya se han pasado 2 que tuvieron lesiones bastante graves, bastante delicadas, ya fueron intervenidas quirúrgicamente. También ha explicado que esta primera hipótesis se llama y lo ha llamado un acto demencial y además vil, y apunta a que el actor sería la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Aún también pues se investiga si en el hecho están involucradas las disidencias de las FARC, del GAO, Grupo Armado Organizado, y el ministro Molano pues ha explicado que esta camioneta blanca cargada con estos explosivos entre las instalaciones militares con estos 2 hombres que ingresaron, no se sabe cómo se ingresaron, y además ingresaron camuflados, siendo ellos realizando una suplantación de funcionarios públicos, y poco después pues ocurre lo que se pudo evidenciar y lo que se puede evidenciar en las diferentes imágenes y reseñas fotográficas, y además de reseñas fotográficas, lo que se ha podido evidenciar en videos en la tarde del día de ayer. 3:15 ocurren esas 2 explosiones, donde lamentablemente pues esta es la situación, esta es la cifra que se viene manejando hasta el momento. En el día de hoy también en conocimiento se tiene que el señor presidente pues va a dar una rueda de prensa para ver cuáles son esas alternativas, donde se van a realizar unos despliegues de la fuerza pública para seguir investigando este caso. Y en otro orden de ideas, Nicolás Maduro ordena mejorar bonos que no superan los $5 para, primero, según él, proteger a los venezolanos. Nicolás Maduro ordenó incrementar los bonos patria para proteger a los venezolanos, subsidio pues que ha venido elevándose a una cifra de 15.340.000 bolívares, y esto pues no alcanza a superar la cifra de los $5 para cubrir pues la canasta familiar, para una canasta familiar donde las familias son de 4 personas, se necesitaría 61 de estos bonos, ya que de acuerdo al economista Ángel Alvarado, esta se ubicó en 296. Alvarado también ha señalado que un trabajador del sector público gana $4 mensuales, mientras que en el sector privado los sueldos pues oscilan a $70 mensuales. Esto es irrisorio, esto es algo que el señor Nicolás Maduro pues quiere dar a la opinión y dar a conocimiento de que él está haciendo un trabajo, que está realizando una serie de actividades, pero que a la final
no dan mucho porque la canasta familiar aún aumenta. Ayer hablábamos acerca de cuánto había aumentado la proteína en Venezuela, y la proteína del pollo aumentó el 40%, con unos salarios irrisorios quienes tienen la posibilidad de estar trabajando. Quienes no, pues, ¿qué les toca hacer? Buscar en las canastas del aseo lo poco que los desperdicios que se pueden tener, y esa es la hambruna que se está viviendo en este momento en Venezuela. De esa manera, el gobierno de facto de Nicolás Maduro quiere mostrar una gran economía, quiere mostrar que tiene una calidad de vida, pero esto lamentablemente es ver la moneda desde otra cara. Y alcaldes democráticos unidos por Venezuela recorren el país pues llevando una esperanza, un mensaje de esperanza. Y en un acto realizado en Nueva Esparta, el alcalde de Chacao, en el estado Miranda, Gustavo Duque, reiteró la importancia de participar en los venideros comicios y no abandonar estos espacios. Sabemos que estas elecciones vienen para el 21 de noviembre y en medio de este acto masivo de esa fuerza vecinal realizado en Pampatar, estado Nueva Esparta, pues estuvieron presentes varios miembros de la Federación de Alcaldes de Venezuela. El mandatario local de Maneiro, Morel Rodríguez, pues llamó a consolidar la unidad de todos para defender cada uno de los municipios donde gobierna la democracia. Ninguno de nosotros está por defender un cargo. Estamos aquí para que nuestros municipios sigan siendo símbolos de la democracia, para que nuestros municipios sigan mejorando la calidad de vida que todos merecemos. En Maneiro, pues somos referencia de un gran municipio ejemplar y vamos a seguir trabajando y para nosotros, tanto para nosotros como para nuestros vecinos. Esto pues es lo que ha venido diciendo en medio de este mensaje, donde se busca, en medio de estos comicios electorales, se busca la democracia, se busca poder tener esas elecciones libres, justas, pero que también se tenga la veracidad y la certeza de lograr la libertad de Venezuela, porque al fin de cuentas, Venezuela está secuestrada por un gobierno indolente, secuestrada por gente que no quiere ver un país progresar. Cada vez más destrucción, cada vez más venezolanos saliendo por las diferentes trochas, cada vez un gobierno que no quiere aceptar, que no tiene los niveles, que no tiene educación, que no tiene servicios públicos. Hemos venido también anotando cómo está el servicio de agua en Venezuela, un servicio de agua totalmente nefasto, un servicio de agua que no sirve para absolutamente nada, pero sí existen muchísimos recursos, existen dineros, sí se pelea por recursos que no se tienen, que se quieren hacer llegar a esos bolsillos, pero a esos bolsillos que van para las ganancias de ellos mismos. Entonces, esto es lo que está sucediendo. También ha agregado que todos quieren mostrar unidad, y es lo que se viene trabajando también, buscar la unidad de un país que busque la unidad, que pueda seguir adelante. Y en medio de esa unidad, y en medio de toda esta crisis, y en medio de toda esta catástrofe que se viene presentando, el COVID-19 sigue aún cobrando muchísimas más vidas. Y esas vidas han aumentado en la parte de la salud, en la parte médica. Han fallecido al día de hoy, la cifra ha aumentado a 614, o sea, una cifra bastante elevada. Solo un día en el estado Zulia fallecen 5 médicos especialistas. Lamentable la situación, aun cuando Prieto dice que la curva se ha aplanado, que se mantiene todo de la mejor manera, pero ayer también el infectólogo Castro decía, bueno, acá esto sigue aumentando. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de hoy falleció el reconocido anestesiólogo en el estado Zulia, y hablamos del estado Zulia, que es el más afectado, fallece por COVID-19. ¿Quién es este anestesiólogo? Pues fue Pachano, jefe del posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia. Pues lamento la muerte del médico, y además pues se viene lamentando en la cuenta en Twitter. Han recordado a Suaje, que contribuyó a la creación de posgrados del Hospital Dr. Adolfo Pons. Pues se conoció lamentablemente el día de hoy
el fallecimiento del doctor Henry Azuaje, reconocido especialista en anestesiología por complicaciones causadas por el COVID-19 en el estado Zulia. Freddy Pachano, jefe de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, lamenta la muerte de este médico en ese mensaje de Twitter, donde ha recordado que Azuaje contribuyó a la creación de posgrados del Hospital Dr. Adolfo Pons. Lamentablemente es la situación que se viene presentando en el estado Zulia, el estado con más casos de COVID-19. 13 trabajadores de la salud han fallecido con criterios de COVID-19 en los últimos 3 días. En los últimos 3 días, 13 trabajadores de la salud. Es lamentable la cifra que se viene presentando, y esta cifra la presenta al día de hoy la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Esto son las cifras que no muestra. Estas son las cifras que no muestra Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez en los informes y el ministro de Salud, Alvarado, no muestran estas cifras. Las cifras que el gobierno está mostrando son unas cifras totalmente maquilladas, unas cifras que son lamentables, porque a nivel mundial las cifras del COVID-19 cada día aumentan. Y lo podemos constatar. No estamos diciendo las cosas por decirlas, estamos diciendo que el estado Zulia es indudablemente el estado con más casos de COVID-19. Se ha venido mencionando, pasamos la primera ola, llegó la segunda ola de COVID-19, vamos para una tercera ola de COVID-19, donde lamentablemente está aún más larga, el pico máximo está. Entonces no podemos seguir diciendo que esto está controlado cuando no existe la vacunación, cuando no existe el método, el COVAX no ha llegado porque no se ha pagado la OPS, porque no existe dinero para pagar esa pequeña cifra que aún se debe, aun cuando el gobierno afirma que ellos ya pagaron, pero que les bloquearon. La OPS le está diciendo acá en nuestras cuentas no ha llegado absolutamente nada. Pero en otro orden informativo, vamos con un video y unas declaraciones de Fundarredes, donde muestra la situación de la frontera con el estado Apure, y Fundarredes pues está diciendo, bueno, la situación se va a agravar en las próximas semanas. Pero vamos a escuchar a Javier Tarazona hablar de este tema. Sumamente preocupados por lo que sería una nueva etapa de conflicto en el estado Apure. Los días 8 y 9 hubo una nueva presencia de estamento militar en las zonas del Ripial, el Rosal, así como también La Capilla. La Victoria, que desde el 21 de marzo ha sido escenario de conflicto armado, donde se contabilizan ejecuciones extrajudiciales, 16 militares caídos, aún a esta hora 2 militares desaparecidos. Hemos conversado con su mamá antes de esta declaración, la mamá de Abraham Belisario, la señora Ámbar, la mamá de Dani Vázquez, la señora Petra. Ambas expresan el dolor, la incertidumbre, la desesperación, la angustia que tienen por no saber desde el 23 de abril nada de la integridad de sus hijos. Hoy nos solidarizamos con los que más sufren, con los civiles, más de 7.000 que han tenido que desplazarse de esta zona y que hoy nuevamente vuelven a vivir el mensaje de la FARC los días 11 y 12, cuando les han conminado a retirarse de este territorio porque vuelve el conflicto por el control de estos pasos ilegales que son estratégicos para el narcotráfico y el neoextractivismo. Cuando se quiere celebrar 200 años de la batalla de Carabobo y se maquillan tanques y batallones, está pasando como cuando se quiere maquillar a un muerto. Se maquilla a un cuerpo que lamentablemente ya no tiene vida. Hoy es triste la vergüenza que implica para Venezuela las operaciones de grupos terroristas en nuestro país. Llamamos a la comunidad internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja, que se garantice la dignidad humana, que se garantice el derecho internacional humanitario y que se garanticen los derechos humanos que hoy son vulnerados en el estado Apure. Nos preocupa que esta nueva escalada de conflicto termine afectando a los más débiles, a los civiles, a la población infantil y a la población más vulnerable de la zona.
Y esa es la triste realidad que se sigue viviendo en el estado Apure. Y ante esa situación, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, un gobierno que no le interesa, que a Tarek William Saad no le interesa dar un reporte, que no le interesa esa población, que sigue escapando hacia Arauca. A ellos no les interesa absolutamente nada. Estas declaraciones que Javier Tarazona da desde Fundarredes y que sigue trabajando aún en medio de las amenazas que le realizaron, es la única persona, la única organización que se para enfrente a decir, mire, esto está sucediendo, sigue agravándose la situación. Y el gobierno salió muy orondo a decir en algún momento, nosotros tenemos controlado a Venezuela, no hemos entregado nuestra soberanía, pero la entregaron completa, la soberanía la entregaron completa. ¿A quiénes? A las disidencias del ELN, a las disidencias de la FARC, a las disidencias de las disidencias, y es más, la entregaron al mismo grupo que crearon con las diferentes bandas en La Vega, que también es un sector que está bastante afectado, que se tomaron ese sector y que pensaron, el gobierno pensó que ese grupo que habían creado en esas zonas de paz los iban a defender, lamentablemente no, van en contra. Entonces, es un gobierno que no tiene autoridad, que entregó absolutamente todo y que ha creado el caos en el que se encuentra en este momento. Y en medio de todo ese caos, como lo hemos venido denotando, también encontramos que no tenemos servicios públicos, que no tenemos servicios garantizados. Y hablábamos del servicio de agua, de cómo está ese servicio de agua en toda Venezuela. Vamos a escuchar y a ver a través de las redes sociales, escuchar a través del dial. Más del 50% de la población del país carece de agua potable, según lo ha venido denunciando la Asamblea Nacional Legítima. Vamos a escuchar. Es reiterada la denuncia del mal funcionamiento de todo nuestro sistema hídrico por falta de inversión. Es pública las denuncias desde todos los rincones del país de colas de personas con cualquier tipo de envase para tratar de obtener un poco del preciado líquido. En los estados de Venezuela, el agua llega, cuando llega, con un color marrón y en algunos casos con un olor a heces fecales, producto de su falta de tratamiento en plantas potabilizadoras. Es visible no solo la falta de inversión en este sector, sino también la indolencia de este régimen. Los venezolanos se ven obligados a tener que recurrir a vías alternas. El caso de aguas de lluvia, ir a los ríos en algunos casos, o tener que ir a las cisternas a pagos particulares para poder recibir y tener en sus hogares el servicio de agua potable, pero que esto le cuesta dólares a los venezolanos, a las familias más vulnerables, a los más humildes. Tienen que pensar entre comer o comprar agua. Los zulianos queremos que se potabilice el agua y que se invierta en plantas de tratamiento que ya existían en la era democrática, pero como siempre o como todo lo de la revolución, la corrupción acabó con todas esas plantas potabilizadoras. Pero además de eso, en vez de estar buscando algún tipo de solución, como siempre, en lo único que están es en las excusas y en la mentira como política oficial. De los diputados de la Asamblea Nacional Legítima, y ahí hablaba de Yarixa Aray, Nora Bracho, Rafael Ramírez, donde Rafael Ramírez realiza hincapié en algo, en la corrupción. Y existe, esa es la pregunta que les voy a dejar antes de irnos a la pausa comercial y musical. ¿Existe corrupción en Venezuela? Pregúntese, responda. ¿Existe corrupción? Porque si no existiera, según el gobierno no existe. Ellos tienen una ley anticorrupción
que están manejando a las mil maravillas y por eso tienen el país como lo tienen, porque están protegiendo los bienes de absolutamente todos los venezolanos. Y en Siempre Venezuela, siempre a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Solo contigo, de Fonseca. ¿Así, Alex, o más claro? Solo contigo. Ese tema va dedicado a don Víctor, a más de uno que está solo contigo. Pues así continuamos acá en Siempre Venezuela, siempre. En esta segunda porción de la torta de 4 pedazos de Siempre Venezuela, siempre, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide darse ahí la pasadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en medio de toda esta violación sistemática de derechos humanos, de procesos y de casos de lesa humanidad, pues la Corte Penal Internacional viene realizando una investigación. Y esta investigación viene contra Nicolás Maduro, donde constituiría un gran paso hacia la justicia. Esto pues es lo que dice Provea, y Provea aseguró que la apertura de esta investigación contra la administración de Nicolás Maduro por parte de la Corte Penal Internacional constituiría un gran paso hacia la justicia de la nación. Pronto, la fiscal de la Corte Penal Internacional pudiera anunciar que culminó el examen preliminar y se inicia pues la fase de investigación. Ello constituiría ese gran paso avance hacia ese logro de justicia y que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad pues rindan cuentas ante los actos contra la población. Esto pues es lo que ha venido indicando la organización en ese comunicado, en el comunicado número 186 sobre la crisis venezolana. Y la Corte Penal Internacional pues debe reaccionar. Ya terminó su periodo Bensúa, pero ya inicia ese nuevo periodo para mirar ese nuevo fiscal británico que ingresa, pues cuáles son las acciones que se van a seguir tomando y cuál es el proceso que se va a continuar en contra de los casos de lesa humanidad que han sido perpetrados por el gobierno, por Nicolás Maduro, porque es que este proceso de investigación es contra Nicolás Maduro. Es un proceso que se debe dar. Esperaremos en los próximos días cuál es esa situación que se viene presentando, cuál es esa situación que se va a dar, y pues el resultado inevitablemente tiene que ser la sanción, tiene que ser que se lleve ante la Corte, que presente y haga descargos, y pues también, ¿por qué no?, que es lo que está buscando el pueblo, se condene ante esa situación. Y en otro orden informativo, pacientes renales exigen reparación de aires en el hospital de Ciudad Ojeda. Pues los pacientes renales del hospital Pedro García Clara de la Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, reclaman la falta de aires acondicionados en la sala de diálisis. La denuncia pues fue realizada durante un contacto telefónico que se realizó al diario El Pitazo. Familiares reclaman que en la sala atienden a 68 pacientes y reciben tratamiento 3 veces por semana, pero los diferentes aires acondicionados que están en esas instalaciones no funcionan y además deben ser sustituidos estos equipos por unos equipos nuevos, por unos equipos para mejorar la ventilación de esta área. Maduro también ha venido pronunciándose y ayer en horas de la tarde hablábamos con un especialista, un economista en petróleos, Rafael Quiroz, y daba su punto de vista de cómo está la crisis, de cómo ha caído, de cómo ese debacle ha llevado hasta retroceder muchísimos años. Pero Nicolás Maduro dice hoy que Venezuela estuvo 14 meses sin vender una gota de petróleo. Nicolás Maduro dijo
que Venezuela estuvo estos 14 meses sin vender esta gota de petróleo. Imagínense a quién culpó. Como siempre, la culpa no es de él, como siempre la culpa es de la vaca, pero esta vez, él, cada vez que las acciones salen mal, dice que estas situaciones tan complejas que se han presentado de la economía en Venezuela, pues es culpa de las sanciones que Estados Unidos implantó ante él en el gobierno de Donald Trump. Así lo viene diciendo, y esto es lo que ha perjudicado, según Nicolás Maduro, la economía del país. Según ha explicado, el periodo de 4 años de gobierno de Donald Trump hizo que Venezuela perdiera el 99% del ingreso nacional en relación al año 2013. Sancionó todas las riquezas de Venezuela y todas las empresas de Venezuela. Esto es lo que ha venido agregando Nicolás Maduro en el día de hoy. El 99% de estos ingresos nacionales se han perdido y ha explicado que esto es debido a esas sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump. Siempre va a buscar un culpable, nunca va a aceptar su culpabilidad, siempre va a estar en ese proceso. También Estados Unidos impuso en enero del 2019 estas sanciones económicas a la petrolera estatal venezolana, la principal fuente de dinero del país, lo que ha restringido la capacidad de maniobra financiera de la compañía, algo que el régimen de Maduro ha ponderado como una campaña de asfixia. Esto es lo que él dice, pero la realidad es otra. La realidad es totalmente diferente. Esto no viene desde ahora las sanciones, ni siquiera con el tema, él ha venido creando su gran proyecto de bloqueo. Entonces, cada quien debe asumir su propia responsabilidad. Y yo creo que ya es tiempo de asumir responsabilidades acá, más que las sanciones impuestas por Estados Unidos. Es el mal manejo administrativo, que no lo ha tenido, que no se ha pronunciado ante las situaciones de la mejor manera, pero él siempre le busca, la culpa no es de él, sino de la vaca, y la culpa es de todo el mundo, menos de su administración. Y en otro orden informativo, dificultades para la educación a distancia, pues incrementó esta deserción escolar, y además no solo la deserción escolar, la deserción de los docentes. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen unos sueldos totalmente irrisorios, no tienen garantías. En casi el 80% se estima la deserción escolar en las instituciones públicas en Bolívar desde que comenzó la pandemia. La pandemia comenzó en marzo del 2020, según alertó Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores de esta entidad. La deserción escolar de las instituciones públicas y en las privadas, que también se viene realizando esa deserción, ha sido inmensa. Casi el 80% de representantes y niños no tienen cómo trabajar con un celular, no cuentan con un teléfono inteligente, no pagan una renta, no tienen computadora. Esto es lo que ha venido manifestando González. Aquí el sistema educativo se vino completamente al suelo, no está funcionando tal como debiese ser. Las escuelas privadas funcionan a medias. También ha agregado la representante del gremio de profesores en Bolívar, ha agregado que esta situación es aún más compleja. No se tiene internet, no se tienen las garantías, no se tienen salarios dignos. Los docentes tampoco tienen la posibilidad de tener aparatos electrónicos que les permita llegar hasta sus estudiantes. Y sobre esta deserción que hemos venido hablando de estudiantes y de docentes, también señaló que esta pues pasa por el orden de los 80, la de los docentes. Ambos, tanto estudiantes como docentes, pasan la cifra del 80% en el estado Bolívar, solo en el estado Bolívar. Los docentes están desligados del sistema educativo, están ocupándose en poder pues mantener a su familia con una economía informal. Y cuando hablamos de esta economía informal, es esa economía que están realizando esos docentes que cambiaron de ser docentes en una planta educativa con 10, 15, 20, 30 años, entregados a la educación, entregados a su trabajo por su pasión, pues han terminado vendiendo hielo, creando cualquier producto gastronómico,
para poder suplir las necesidades básicas para su sustento y el sustento de su familia. Entonces el gobierno de facto de Nicolás Maduro sale a decir, bueno, nosotros tenemos acá la mejor economía, somos el país garante, el país que le está dando todo a los venezolanos, que no sabemos por qué están saliendo. Bueno, señor Nicolás Maduro, tiene casi 7 millones de venezolanos fuera de su territorio, rondando por todo el mundo. Y aún así pregunta usted, ¿por qué se están yendo? ¿Por qué están dejando la patria? Lamentablemente esto es lo que está ocurriendo. ¿Cuántas familias se han destruido por este tema? Esa es una situación muy compleja. Pero vamos a escuchar al diputado Rafael Veloz, donde manifiesta su opinión sobre la inclusión de Caracas entre las 10 peores ciudades para vivir. Es noticia. El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Rafael Veloz, se refirió al reciente estudio en donde incluyeron a Caracas entre las 10 peores ciudades para vivir. El reconocido medio de comunicación The Economist refleja un estudio realizado anualmente donde Caracas se encuentra dentro de las 10 peores ciudades del mundo para vivir. Los indicadores son los servicios públicos, la educación, la salud, el medio ambiente, la infraestructura, y el primero en la lista es la capital de Beirut, Damasco, un país que está en guerra. Veloz enfatizó que en Venezuela existe una guerra contra el ciudadano. Venezuela se pone al lado de los países que están en guerra, porque también en Venezuela hay una guerra contra el ciudadano, donde no hay ningún tipo de servicios públicos, donde la hiperinflación ha destruido el salario del venezolano, y es una muestra de que Venezuela es un estado fallido. Debe entenderse que no hay servicios públicos porque no hay instituciones. No hay una posible solución al problema hasta que no haya un cambio político. Es un estado fallido porque hasta parte de su territorio tiene que cederlo, que son los despejes, como territorio cedido en la Cota 905. El parlamentario catalogó como un estado fallido lo que se vive en el país, al igual que insistió que la única salida hacia esta crisis es la puesta en marcha del Acuerdo de Salvación Nacional. Es noticia. Pues es ese recorrido que están haciendo la Asamblea Nacional Legítima del 2015 por los diferentes estados. ¿Y por qué están haciendo este recorrido? Para hablar de ese acuerdo de salvación nacional. Como bien lo dice el diputado Rafael Veloz, Venezuela es un estado totalmente fallido, donde no hay soluciones en este momento, y la solución ante esto es el cambio político. Ese cambio que se busca para poder lograr que en Venezuela se tenga libertad, porque está secuestrada, se tenga democracia, se tenga nuevamente se recobre el voto como debe ser, porque se tiene una abstención en este momento. El CNE durante esta semana ha venido anunciando que en las mesas que se estipularon para que se haga el registro de los jóvenes entre 18 y 25 años, aún las tasas han disminuido, no están copadas como debe ser, pero esto es debido pues a que no se tiene la confianza, es recobrar nuevamente la confianza del pueblo para poder tener unas elecciones libres, justas y veraces. Cuando existe este estado fallido, cuando existe este país y existe esta política totalmente devastada, pues nadie quiere creer. ¿Quién quiere creer en alguien que está maltratando? ¿Quién quiere creer en alguien que no está
buscando acciones para que la población venezolana tenga mejor calidad de vida, pueda tener salud, que en estos momentos una de las prioridades, de tantas prioridades que se deben tener, es la vacunación contra el COVID-19, y no se tiene. No se tiene porque ya el gobierno se vacunó y a él pues no le interesa si el pueblo se muere o no se muere. Ese ya no es su problema, ya él está vacunado, ya su gabinete está vacunado. Eso es lo que se está viendo en Venezuela, y ante esa situación exigen la vacunación masiva sin politización ni discriminación. Pues representantes de la organización Ideas de Todos señalaron que se seguirán generando acciones para superar la emergencia humanitaria compleja que está provocando el régimen de Nicolás Maduro. Representantes de este sector de la salud en los estados Aragua, Falcón, Guárico, Carabobo y el Distrito Capital se reunieron para unificar estas ideas y denunciar la grave crisis que viene atravesando el sistema sanitario, no solo en esos sectores, sino a nivel país. Esto en el contexto de las ideas que vienen denotando todos en estos estados, pues sería en encuentro de sectores de la sociedad venezolana promovidos por el Frente Amplio Venezuela Libre. Y el tema de mayor relevancia tratado en ese segundo día, en este encuentro de la salud y de activistas políticos de las distintas entidades, pues fue esa vacunación, y esa vacunación masiva, sin discriminación alguna, no buscando tener los adeptos al gobierno nada más, quienes tienen el carnet de la patria, sino que es un deber en todas las constituciones a nivel mundial, es un deber tener salud, educación y alimentación. Eso es un deber y es un derecho propio que todos tenemos. Además de la recuperación de los centros hospitalarios de Venezuela, que pasan por la peor crisis en la historia. Los centros hospitalarios no tienen camillas, no tienen agua. Sabemos que el servicio de agua está totalmente desmejorado. Entonces imagínense, en medio de una pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud le dice debe mantenerse el lavado constante de manos, debe mantenerse la asepsia en todos los espacios, y en medio de este caos no se tiene agua, no se tiene ese servicio, pues los nichos de contagio van a ser aún más. Arquímedes Román, el coordinador del encuentro de Carabobo, destacó la importancia de articular estos encuentros entre todos los actores de la sociedad para conformar los problemas básicos del área de la salud. Asimismo, también exigir un plan nacional de vacunación organizado y que se pida el carnet de patria como requisito, que no se pida. Eso es lo que están diciendo, que no se pida el carnet patria como requisito, o sea, que no se vuelva politizado y además que no se discrimine. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y así con este tema musical iniciamos esta segunda hora en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, a través de este enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM. Soy la flor de zaraza de Romy Olivo. Pues es un tema bien bonito, don Víctor. Ella dice que es la flor de zaraza, así como lo es nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de zaraza. Pero acá en cabina no existe la flor de zaraza, sino la negra con olor a caña y café, porque venimos con otros olores y otros sabores que también esparcimos acá en esta tierra colombiana y en esta tierra de frontera que se mueve bastante el olor a caña y café. Y así iniciamos esta segunda hora, saludando en el control máster a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, enviándole de acá la mejor energía para que pueda salir adelante de este gran impasse que la vida le está dando, y esta prueba que Dios ha colocado en él y en toda su familia. Y a toda esa audiencia que está ahí pegadita en esta segunda hora, ahí a través de la voz del Río Arauca 1110 AM. Y en otro orden informativo,
hemos venido hablando de los niveles de corrupción y de los cuales esos niveles de corrupción hablaba también el diputado Rafael Ramírez, donde decía, bueno, es que la corrupción, tenemos un estado fallido, donde los niveles de corrupción siguen avanzando y donde el gobierno de facto de Nicolás Maduro dice, no, pues acá tenemos controlado los niveles de corrupción. Y en medio de esos niveles de corrupción, hoy detuvieron a 3 empleados del Ministerio de Finanzas por fraude y legitimación de capitales. Los detenidos instalaron en una de las computadoras del ente gubernamental un programa denominado Anidrex, el cual utilizaban para tener acceso remoto al sistema y a su vez a cuentas de usuarios y contraseñas bancarias. Y está trabajando el señor Tarek William Saab, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, donde ha anunciado que estos 3 empleados del Ministerio de Finanzas fueron detenidos por los delitos de fraude y legitimación de capital. Informamos que fueron detenidos 8 ciudadanos, entre ellos 3 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente, así como del Fondo de Desarrollo Nacional. Esto lo ha venido señalando en el día de hoy en una rueda de prensa desde la Fiscalía. Tarek William Saab ha explicado que en estas personas instalaron en estas computadoras en el Ministerio de Finanzas un programa denominado Anidrex, el cual utilizaban para tener ese acceso remoto. Todos sabemos que Anidrex es un programa que ingresa a las computadoras. Para quienes tenemos el conocimiento, le explicamos a la audiencia, pues es ese software en el cual usted puede manejar la computadora de otra persona y de ahí adquirir todos los datos que usted crea convenientes. Esto fue lo que sucedió en este momento y eso se llama corrupción. Ya se dejaron tocar. Es que cuando el hambre ingresa, también ingresa los niveles de corrupción en la mente de muchos seres humanos. Con la información obtenida, realizaron transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio de Fondo del Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y naturales que pedían prestado. Luego desviaban el dinero a terceros o compraban en dólares en el mercado ilegal para legitimar así ese dinero sustraído. Esto pues es lo que ha venido indicando el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, que está en función de trabajar en unas cosas, pero en otras cosas no ha querido trabajar. Sí me gustaría muchísimo que empiece a trabajar en el tema de la Corte Penal Internacional, no enviando ese nuevo proceso que él envía, porque pues la cuenta Twitter le está afectando y es quien ha dañado la imagen del gobierno de facto de Nicolás Maduro, sino que se empiece a mirar esos casos de lesa humanidad y esa violación sistemática de derechos humanos que tiene Venezuela por parte de este gobierno. Empleados del Ministerio de Finanzas detenidos pues fueron identificados como Anthony Carreño, quien instaló el software y laboraba en el área de tecnología, Milexi Torres, quien trabajaba en el área de contaduría, y Karen Rondón, una empleada de este ente. Se ha indicado que por este caso también fueron detenidos Kevin Serpa, Edinson Pérez, Wincer Suárez, Reinaldo Siberia y Abraham Sánchez. Así, estas personas pues han sido imputadas de delitos de legitimación de capital, acceso indebido, fraude, asociación de peculado doloso propio y uso indebido de esa información. En el fraude también pues está vinculado Jonathan José Flores Estrada, quien actualmente se encuentra en España y trabajó en ese ministerio junto a Anthony Carreño. Para Flores pues se solicita una orden de aprehensión, también se emitirá una alerta roja de Interpol y se pedirá y se solicitará la extradición de esta persona, de Flores, para que rinda cargos en su país. Así están los niveles de corrupción en Venezuela, siguen los niveles de corrupción. Y continuando con más parte noticiosa, pues el seminario sobre la justicia penal internacional, capítulo Venezuela, pues habrá justicia en La Haya. El abogado penalista Fernando Fernández afirmó que a pesar de que la Corte Penal Internacional
había sido bombardeada por las peticiones y tácticas procesales dilatorias por parte del régimen. Lo sustancial es que existen méritos suficientes y además contundentes para mantener el examen preliminar dictado por la exfiscal Fatua Bensouda, dejando el camino abierto y abonando pues ese camino para que se siga trabajando en este proceso. Para eso pues se va a realizar este seminario. El comisionado Humberto Prado, también director del Observatorio Venezolano de Prisiones, mencionó que cuenta con un análisis, con un reporte totalmente actualizado de las incidencias y de hechos que determinan las diferentes causales que se vienen dando hasta el momento. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Bueno, y tal como se esperaba por parte de un gran grupo de defensores de derechos humanos, la fiscal Fatou Bensouda dejó el día de ayer su cargo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional sin haberse pronunciado de fondo sobre el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela y las denuncias que cursa en esa instancia para llevar al gobierno de facto de Nicolás Maduro ante la presencia de la Corte Penal Internacional en La Haya. Sin embargo, Bensouda señaló que esta decisión de no haberse pronunciado finalmente sobre el tema se debe a una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público de Venezuela, pues se quejaron de recibir un trato discriminatorio y desigual por parte de la fiscal. Sin embargo, esto no deja de ser una excusa, porque la fiscal ha tenido muchísimas oportunidades para haber adelantado esta investigación. Es más, la atrasó en varias oportunidades, como lo señaló el exdiputado Walter Márquez, el defensor de los derechos humanos. Indicó que esta fiscal Bensouda había intencionalmente atrasado durante varias oportunidades la investigación relacionada al tema Venezuela. Pero más allá de eso, pues hay que prepararse, porque a partir del día de hoy, Karim Khan asumirá la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a él le corresponderá hacer pública la acción, la decisión de esta Fiscalía de llevar a cabo la investigación sobre el tema Venezuela. Se estima que con lo que se ha señalado, con lo que ha adelantado Bensouda y con toda la información que se conoce sobre la investigación preliminar a Venezuela, la Corte Penal no tendrá otra salida sino de iniciar un proceso formal contra el gobierno de Nicolás Maduro y contra el presidente de facto por violación de derechos humanos. Hay que esperar entonces cómo avanza esta condición, porque más allá de las acciones jurídicas que pueda ejercer el Estado venezolano a través del fiscal general del gobierno de facto, Tarek William Saab, más allá de estas acciones que lo que buscan es enredar el proceso y hacerlo más largo, más lento, enlentecer el proceso, pues más allá de esto no hay duda para muchos de que tarde o temprano el gobierno de facto de Nicolás Maduro estará en la Corte Penal Internacional, no como alegando algún aspecto, sino simple y llanamente como un acusado más de violación de derechos humanos. Habrá que esperar cuál es la condición que se presenta allí y sobre todo qué es lo que de alguna u otra manera pudiera alegar el gobierno venezolano para sacarse encima tantas denuncias que hay formalmente sobre esta materia. Recordemos que hay 6 abogados venezolanos que ya tienen autorización de la Corte Penal Internacional para constituirse en abogados de la causa de la acusación. Habría que esperar también sobre qué fórmula, sobre qué aspectos básicos hará la Fiscalía Penal Internacional de la Corte Penal Internacional y el nuevo fiscal Karim Khan, qué tiempo se va a tomar para formalizar esta acusación en contra del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Es inevitable, a pesar de que
todos los esfuerzos del gobierno de facto se han concentrado en evitar esta acusación va a llegar porque la gravedad de los delitos denunciados y la contundencia de las pruebas presentadas por parte de los denunciantes no dejan cabida a duda sobre este tema. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y González Stalin abandonaron a Caracas como todo el país y usan las elecciones para disfrazarlas. Pues el dirigente político Stalin González criticó que se haya abandonado a Venezuela. Este martes, pues, él realizó este tipo de acción en las obras de la administración de Nicolás Maduro, que realiza en Caracas, pues ha señalado que se olvidaron de un plan de embellecimiento de la cual, pues, solo ha dejado un caos total. A Caracas lo abandonaron como a todo el país y ahora vienen con un plan de embellecimiento que solo ha dejado un caos. La ciudad está llena de colas, está destruyendo el trabajo de artistas y de paso la alcaldía pues obliga a comerciantes y vecinos a gastar dinero en pintura gris. Esto pues es lo que ha realizado en su cuenta en Twitter González. Pero el exdiputado, la improvisación sigue siendo y sigue totalmente haciendo de las suyas. Todo indica que para ellos las elecciones o fiestas patrias significa intentar disfrazar la realidad que está viviendo la ciudad, la realidad que está viviendo el país. En este momento urge dotar los centros de salud, tener servicios de calidad, además de buscar seguridad, de buscar protocolos de bioseguridad, no fachadas. Esto lo reitera viendo la situación en la que se encuentra el país. Una situación totalmente compleja en salud, en alimentación, en salarios, en educación, donde no se tiene la garantía de la vacunación, que es un punto fundamental que se está pidiendo. Se están buscando hacer unas acciones para maquillar, para distraer la realidad de un país que está en una crisis total. Y esa crisis total incluye lo social, incluye lo político, incluye lo económico, incluye el que salga la gente de Venezuela, el que pase las diferentes trochas, el que pase las diferentes necesidades, y quienes más están padeciendo todo este tipo de inclemencias, pues son los adultos mayores, los niños y los jóvenes, que son el futuro de un país, pues le toca dejarlo porque no tienen las garantías, porque sus padres deben salir a buscar un mejor bienestar, y este gobierno solo se ha encargado de seguir destruyendo, de seguir echándole la culpa a los demás, y nadie quiere mostrar la capacidad de trabajar. Así, pues es este proceso que se viene dando en toda Venezuela. Y en otro momento informativo, en otro orden, los trabajadores campesinos también vienen pronunciándose ante esta situación. Y estos trabajadores son los del sur del lago, donde participan en asambleas para postular candidatos del PSUV. En Venezuela nos toca producir bajo las dificultades que nos presentan. Nosotros, sin perder nuestro espacio, seguimos adelante comprometidos para garantizar la soberanía agroalimentaria, apoyados por el gobierno venezolano, afirmó Nieves Río, representante del sector agrícola de la alcaldía Francisco Javier Pulgar. Este representante del sector agrícola de la alcaldía Francisco Javier Pulgar y representante de los sectores campesinos por el sur del lago aseguró que los trabajadores del campo en esa jurisdicción participarán en las asambleas que el PSUV realiza para las elecciones y postulaciones de los candidatos que participarán en las próximas megaelecciones del 21 de noviembre. Ha asegurado que el partido oficialista en ese municipio involucra a todos los sectores en la toma de decisiones. Ríos, al igual que otros compañeros de lucha, pues asistió
al encuentro de los diferentes sectores de las palmeras en San Francisco Javier Pulgar. Ha venido destacando que este gremio pues se encuentra produciendo bajo muchas dificultades productos de la guerra económica. Sin embargo, está coaccionado y pues se encuentra motivado ya que cuentan con la mano del gobierno nacional, regional y municipal. En Venezuela pues nos toca producir bajo las diferentes dificultades que se nos presentan. Nosotros, sin perder nuestros espacios, pues seguimos adelante comprometidos para garantizar esa soberanía agroalimentaria, apoyados por el gobierno venezolano. Esto es lo que viene afirmando, pero la situación es diferente. El gobierno ha salido a decir que el 80 o el 82% de la agricultura y de los productos pues son producidos allá, cuando sabemos que los campesinos, cuando sabemos que no existe la posibilidad que saquen sus productos porque no tienen gasolina, porque no tienen diésel, porque no tienen combustible. Entonces, acá se está disfrazando una serie de situaciones. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y así con este tema musical de Romel Rodríguez, Solamente Tú, llegamos a esta última parte. Dice don Víctor, ya le queda la última porción de esta torta de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, estas 4 pedazos. Y seguimos acá, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en este enlace, en esta segunda hora, con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y se está acelerando la curva y los hospitales de varios estados pues ya están totalmente colapsados. Esto es lo que viene referenciando el Monitor Salud. La curva de contagios por COVID-19 en Venezuela se está acelerando y en algunos estados los centros de salud pues comienzan a presentar un total colapso. Esto es lo que advierte el Monitor Salud, organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejores condiciones laborales. Según este reporte, pues la tasa sigue en aumento. Este reporte lleva 32 centros hospitalarios designados como estos centros centinelas, pero la atención de la pandemia del COVID-19 sigue aumentando, no se tienen camas disponibles, no existen las medidas y protocolos de bioseguridad. Hay 1.967 camas disponibles para la hospitalización, de las cuales, de esas 1.967 camas que existen, están ocupadas 1.215, 143 con casos de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, y en un total de 252 camas en esas unidades, lo que implica que esto da un número significativo, más del 50%, estamos con un 57% de ocupación, según lo viene reseñando Monitor Salud. Y eso a la fecha es un número considerable cuando se viene hablando que en ciertos estados ha aplanado la curva, cuando dicen que en el estado Zulia aplanó la curva, pero el estado Zulia es el que más tiene, que es más contagios tiene, más fallecidos tiene de COVID-19, y es el estado con más personal médico, personal hospitalario fallecidos. Lamentablemente esa es la situación que se presenta. La curva no se ha aplanado por ningún lado. Y hablamos también de los niveles de corrupción que se presentan en Venezuela. Hablábamos de estos detenidos que se ingresaron por este software, instalando este software en la parte financiera, este software llamado Anidrex, donde ingresan y siguen los niveles de corrupción, donde el mismo gobierno dice, aquí tenemos una ley anticorrupción, donde se está manejando a las 1001 maravilla, pero los niveles de corrupción siguen en aumento. Y Xiomara Sierra dice que la corrupción socialista en el municipio de Sucre
en el cable tren costó $400 millones. La coordinadora de Vente Venezuela en ese municipio, en el estado Miranda, publicó en las diferentes redes sociales un video desde las cercanías de cable tren bolivariano en esta jurisdicción, donde denunció los niveles de corrupción en las obras de cable tren y el sistema metro, que estuvieron evaluados en $450 millones que costó ese proyecto, que beneficiaría al municipio Sucre, y además que, como todas las obras, no se culminó. ¿Y para dónde se fue esa platica? Pues no sabemos. Ha señalado Sierra también que este proceso de corrupción pues sigue en aumento. Lamentable situación con los niveles de corrupción en Venezuela. Venezuela sigue en aumento de corrupción. El único tramo operativo, según Sierra, es de 1,2 kilómetros, en un sistema que abarcaría no solo cable tren, sino nuevas estaciones en el municipio Sucre, como la Urbina Norte, Horizonte, Montecristo, Boleita y Urbina Sur, que jamás se construyeron. Eso quiere decir que esa platica se perdió. ¿A qué bolsillos llegaron? Toca investigar. Y eso ya sabemos para dónde van. Eso empiezan, es decir, sale de acá, pero pasa por el contratista, llega por el operario, sale para fulanito, y las obras siempre siguen quedando inconclusas. También ha destacado que la evidente crisis de transporte es producto obvio de los niveles de corrupción, que hoy, en plena crisis de transporte generado por el socialismo, vemos rastros de corrupción socialista que impactan día a día la calidad de vida de los vecinos de este municipio, del municipio Sucre, y además del país. Finalmente, rechazó la corrupción y manifestó que seguirá recorriendo el municipio para evidenciar los rastros de corrupción socialista. Y eso se ha venido denotando desde hace mucho rato. Los niveles de corrupción, cada día más no se va a tener ese control, porque pues es un gobierno que está manejando a su antojo las finanzas de un país, que le sirve para su propio beneficio, para quienes están en todo su entorno, para quienes están en la cúpula, solo para ellos. Ese es el beneficio que se necesita. Por eso no se ha tenido el proceso COVAX, de mecanismo COVAX, de vacunación, y esto siempre lo vamos a resaltar y lo vamos a colocar ahí, en mayúscula. El proceso COVAX, el mecanismo COVAX, no está en Venezuela, tampoco está incluido Venezuela en esos países de vacunación donde la vacunación y ese proceso son gratuitos. Para hacerle llegar la gratuidad tampoco está, lamentablemente, porque es un gobierno de facto, es un gobierno que no tiene ninguna coherencia con lo que está sucediendo, con una crisis social política, con una crisis económica, que lo mismo le da si come o no come el pueblo venezolano, donde entregó su soberanía, donde ese minúsculo grupo que el mismo gobierno dice, no, es que era un minúsculo grupo que yo permití que ingresara al país y que ha tomado la soberanía, y que hoy mismo también, en otro orden general, hablaba Javier Tarazona de Fundaredes, que sigue la crisis, porque ese minúsculo grupo también sigue con la crisis. Entonces es ahí donde se ve la gran desfachatez, el gran despilfarro de dineros, porque existen para fiestas, existe dinero para seguir realizando películas en el mundo mágico de Nico, pero en siempre Venezuela, Venezuela siempre. Vamos con el segundo reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Bueno, y 13 han sido los miembros del personal de salud en Venezuela que han fallecido en apenas 3 días por el COVID-19. Mientras en el país
se sigue anunciando la llegada de vacunas, mientras en el país el gobierno de facto sigue anunciando acciones de prevención en contra de la enfermedad, los médicos y las enfermeras y el personal de salud en términos generales sigue falleciendo. Y no hay respuesta para esto. Lo más triste del caso es que no hay respuesta para esto. El gobierno no ha anunciado un plan de dotación masiva de recursos para los médicos, para las enfermeras, para los enfermeros, para el personal de salud, que permita esta dotación poder enfrentar en mejores condiciones la enfermedad. Ni siquiera ha hablado claramente de un plan de vacunación masiva de los médicos, y cuando aplica la vacunación lo hace con criterio político, porque excluye a todos los médicos venezolanos que no tengan la bendita tarjeta esta del gobierno, la bendita tarjeta que permite al gobierno, bajo el concepto de patria, pues excluir o incluir a las personas de acuerdo al criterio político que se tenga. Ahora bien, bajo estas circunstancias, 13 médicos más han fallecido en las últimas días. Gilberto Merchán Pérez, médico del estado Portuguesa; Luis Enrique Mogollón, del estado Táchira; Enrique Torres de Mérida; Niberia Alejos de Miranda; Wilkinson Iván Acosta, del estado Sucre, y así de Aragua, de Sucre, de Yaracuy, de Carabobo, de Barinas, del Zulia, de Lara. Los médicos siguen sumando su nombre a esta triste lista de fallecidos por el tema del COVID-19. Pero se ha pedido muchas veces la vacunación sin criterio político, la vacunación total de este personal, pero hasta ahora el gobierno ha hecho caso omiso a esta condición. Se anuncia también que en las últimas horas en el estado Carabobo fallecieron 2 médicos más, y esto pues es demasiado triste, porque no hay aparentemente ninguna solución, ninguna alternativa que permita decirles a los médicos que podrán contar con una atención a su salud, debido a que el gobierno no tiene nada planeado, nada planteado en materia de atención médica para las personas que puedan estar afectadas por el COVID-19, especialmente en el sector salud. Pero además del sector salud, hay otros sectores de Venezuela que siguen pidiendo la vacunación masiva. El sector de los educadores, que indica que no va a reiniciar las clases en Venezuela en octubre si no hay vacunación masiva no solamente de maestros, profesores, sino también de los alumnos y el personal que trabaja para las instituciones educativas del país. Y ahora se suma también la solicitud hecha por los empresarios de vacunación masiva de todo el personal del reducido parque industrial que queda aún en Venezuela, y ellos incluso han ofrecido alternativas de solución que permitan que ellos asuman los costos de la vacunación, importando las vacunas y bajo criterio de la Organización Panamericana de la Salud. Pero también lo han dicho los productores agropecuarios de Venezuela, quienes a través de FedeAgro han solicitado un plan de vacunación para el sector rural del país, bajo un criterio lógico. Si se permite que la pandemia del COVID-19 haga estragos en las zonas rurales de nuestro país, se verá afectada la alimentación de los venezolanos, y es por ello que FedeAgro ha solicitado ha indicado que es necesaria la vacunación masiva de los trabajadores del sector agrícola, porque el alimento es vida y el productor agrícola es una prioridad. Como vemos, diversos sectores del país, y por las razones obvias y suficientemente contundentes que alega, vienen solicitándole al gobierno de facto de Nicolás Maduro que se produzca y se organice esto de la vacunación masiva en Venezuela. Sin embargo, la verdad verdadera, lo que hemos visto hasta el momento, es que ese plan de vacunación masiva no existe, más allá del criterio político que se ha venido aplicando. Los primeros en vacunarse fueron los dirigentes políticos del PSUV, y el resto de Venezuela, ¿dónde queda?
esta es la gran pregunta. ¿Dónde quedan los maestros? ¿Dónde quedan los médicos? ¿Dónde quedan las enfermeras? ¿Dónde queda el estudiante? ¿Dónde quedan los productores agrícolas? ¿Dónde quedan los periodistas, quienes también han solicitado un plan de vacunación masiva para los efectos de su trabajo? El gobierno no tiene respuesta frente a esta realidad. Y la verdad verdadera es que siguen falleciendo venezolanos, producto de la incapacidad, producto de la desidia y sobre todo producto de la falta de una justa y adecuada política de vacunación que no va a cumplir este año la anhelada meta de vacunar el 70% de los venezolanos, ya que el gobierno ha demostrado ampliamente ser incapaz de poder cumplir esta promesa. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta desde Estados Unidos. Seguimos en Siempre en Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y el presidente encargado, Juan Guaidó, se reúne con el canciller de Canadá para buscar ese apoyo internacional. Y ese apoyo internacional pues es la clave para lograr ese acuerdo de salvación nacional. Este es un trabajo que se viene realizando desde hace ya unas cuantas semanas para ese gran acuerdo nacional. Se viene realizando a través de todo el país y la ayuda pues es buscar esa ayuda internacional para que se dé las acciones de la mejor manera. Y donantes están ante el reto de responder la incesante crisis migratoria venezolana. Apenas pues se han recuperado el 6% de los fondos necesarios para ayudar a los migrantes y la ONU pues teme que la situación de Venezuela se convierta en una emergencia totalmente olvidada. Alrededor de 5,6 millones de venezolanos se fueron forzados a migrar en los últimos años en una crisis migratoria totalmente sin precedentes. La situación equiparable solo con la de Siria pues vuelve a protagonizar este jueves una conferencia de donantes obligando a recordar que cada día unas 2.000 personas siguen cruzando las fronteras del país. Canadá pues ejerce de anfitriona en este nuevo foro, heredero del que pues auspiciaron en mayo del 2020 España y la Unión Europea y que logró recaudar 595 millones de euros. La ONU pues viene estimando que este dinero permitió mejorar la vida de 3,18 millones de refugiados venezolanos. De ellos, 1,9 millones recibieron ayudas alimentarias, 1,2 millones de asistencia sanitaria. Y este plan de respuesta humanitaria para el año 2021, pues plantea que este año la población, que ya asciende a 8,13 millones, es decir, se necesitan 1.440 millones de dólares para atender las necesidades no solo de los migrantes, sino también de la población de esas zonas de acogida donde está llegando ese gran número de migrantes venezolanos. La ONU pues estima que dicho plan ya hay más de 7 millones de personas que necesitan de esa ayuda y plantea que sean más de 8 millones a finales de año. La cifra va aumentando. Según la ONU, estábamos hablando primero de 6,5 millones. Dijimos que a finales de este año, hasta donde se había especulado, iba para 7 millones, pero según la ONU, el día de hoy, dice que para este foro, o sea, dentro de todo lo que se ha realizado, dentro de ese análisis, de esas pesquisas que se han mostrado, pues, para finales de este año 2021 a 31 de diciembre del 2021, la cifra se estima que puede llegar a 8 millones. La situación de esta crisis migratoria, pues evidencia no solo toda la crisis social, política y económica que se tiene, sino que se le suma la crisis de la pandemia del COVID-19, que no está dejando mayores beneficios. Sabemos que no se tienen los planes de vacunación porque no se han querido dar unos planes de vacunación en Venezuela, y esto pues saca todavía aún más de contexto a la población. Esta situación y crisis migratoria evidencia que la pandemia pues se ha exacerbado
ha exacerbado esas carencias de esta población vulnerable, sino que tampoco pues ha impedido que la gente siga saliendo de Venezuela. Pese al cierre fronterizo, pues el vigor desde hace ya de un año, la gente sigue cruzando. Esto es lo que ha venido hablando el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, para Venezuela, Marie Elex, quien pues dice que estima que más de 2.000 venezolanos siguen saliendo por esta frontera y llegando a Colombia. Lamentablemente es la situación que se viene presentando con la migración. Estimábamos apenas una cifra aproximadamente de 7 millones y ya la ONU nos está diciendo y nos está alertando, oigan, vamos para finales de año, a 31 de diciembre del 2021, con una cifra aproximada de 8 millones de migrantes venezolanos. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Agradecer el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde, los esperamos.